Y a continuación también agradezco que esté estos minutos en este espacio a Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Querida Mariana, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Mitzi. Hagamos una revisión, si te parece bien, sobre este reporte que realizas del gasto de programas consentidos, porque hoy justamente hemos puesto sobre la mesa esta revisión de los programas sociales. Y es que me interesa mucho en este aspecto sobre el recurso que se ha destinado por parte del gobierno federal, pero nos preguntamos, ¿verdaderamente ha funcionado para sacar adelante al país, para que se refleje un crecimiento en nuestro país? ¿Qué nos dices? Bueno, no, nosotros creemos que estos programas tienen que ser revisados y esto lo decimos porque el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, ha publicado un análisis sobre las evaluaciones que ya se han hecho estos programas y en muchos casos, se puede decir que en la gran mayoría los programas nuevos de esta administración presentan problemas de diseño, ¿no? Es decir, que no necesariamente están logrando conseguir los objetivos que se han planteado porque tienen deficiencias en su diseño, ¿no? No tienen un diseño que les permita alcanzar los objetivos que se plantean. Entonces, es bien importante este tema porque representan una parte muy relevante del presupuesto de egresos de la Federación. Para 2021 se tiene estimado que se gaste 14% del presupuesto total en este tipo de programas. Me llama mucho la atención que además de estos recursos que se están destinando, fue mucho más para programas sociales que en el tema de salud. Por ejemplo, después de haber vivido o estar en medio de esta pandemia que ha afectado a todas las mexicanas y mexicanos. Sí, es correcto. Este análisis lo hicimos con un corte del primer trimestre de 2021. Encontramos que se había gastado más dinero en estos programas que en el gasto de salud, a pesar de atravesar una pandemia. También nos llamó la atención la celeridad con la que se gastó previo a las elecciones en estos programas, porque mientras la salud tuvo un subejercicio de gasto, es decir, pues se gastó menos de un cuarto del presupuesto de la salud, a pesar de que había transcurrido un cuarto del año. En el caso del gasto de los programas sociales, vimos que se gastó el 37% al cierre de marzo, ¿no? Entonces hubo un sobreejercicio, más de lo que se había aprobado. Se ve la intención del gobierno de hacer llegar más recursos a las personas o a los votantes. ¿Cuáles son los riesgos, Mariana, que tú ves en este análisis que han hecho respecto al presupuesto, respecto a los resultados que se ha brindado hasta ahora, respecto a jerarquizar además el destino de estos recursos que en lugar de destinarse justamente a esas cosas que han ocurrido, que más están impactando en territorio nacional, pues se está destinando, pareciera, a generar clientes electorales? Bueno, una cosa que nosotros vemos y que nos preocupa mucho es una conducta que no solo ha estado presente en este gobierno, también en gobiernos anteriores. Sin embargo, nos preocupó mucho que creciera tanto en este primer trimestre de 2021. Y me refiero a la opacidad en medio de la cual se entregan estos programas. La ley de responsabilidad hacendaria en México obliga al gobierno a que clasifique su gasto y nos diga en qué lugar geográfico está entregando estos recursos. Sin embargo, nosotros notamos que se rompió récord de la porción de recursos que se están, digamos, se entregaron en este primer trimestre del año en opacidad, ¿no? Y sobre todo el crecimiento que tuvieron en relación al año pasado. Mientras el año pasado, al primer trimestre de 2020, había alrededor de 8,000 millones de pesos que no teníamos claridad del destino geográfico, en el año 2021, al primer trimestre, eran ya 27,000 millones, ¿no? Entonces sí fue un crecimiento tremendo de los recursos que se entregaron en condiciones de opacidad. Creo que los mexicanos tenemos derecho a saber
en qué se gastan y en dónde se gastan los recursos que financiamos con nuestros impuestos. Entonces ahí creo que hay un pendiente por parte del gobierno de aclarar en dónde fueron entregados estos recursos. Y esto creo que es importante porque los gobiernos siempre tienen la tentación, ¿no?, de utilizar los recursos de manera clientelar y de a lo mejor premiar a gobiernos locales del partido del cual emana el propio gobierno federal en detrimento de partidos de oposición. Entonces es un tema, digamos, no solo en México, en el mundo, de que deben de observarse las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas para evitar estas tentaciones. Sí, justo esto que mencionas, el tema de la transparencia, de la opacidad con la cual se manejan, como tú decías, no solamente en esta administración, sino ya ha ocurrido en otras administraciones, pero es precisamente en contra de lo que pues estamos nosotros, porque al final decías, no sabemos en qué se están ocupando nuestros impuestos. Y hace unos momentos platicábamos con Leonardo Ferrera, uno de nuestros compañeros allá en Mega Noticias TVC, sobre el tema de las pensiones. Si se va a incrementar la entrega del recurso, pues de algún lado tendrá que salir el dinero. Y esto, pues, dice el presidente, no será a través de impuestos, pero ese también es uno de los riesgos que puede llegar a ocurrir, generación de más impuestos para que esto no afecte el presupuesto del Estado. Sí, es correcto. Creo que algunos de estos programas han incrementado en su presupuesto y me parece que pues no podemos omitir que hay algunos gastos que están presionando las finanzas públicas, como es el gasto de las pensiones formales, bueno, y también de las propias informales. O sea, son gastos que presionan tremendamente y que el gobierno, la verdad, está perdiendo espacio fiscal para poder financiar otras políticas públicas como son estos programas sociales. Y lo que ha terminado pasando es que lo que ha quedado completamente rezagado es la inversión en infraestructura, ¿no?, de nuestro país. Ahorita es un momento bien interesante y bien importante para que se detonara un gasto de infraestructura pública, por supuesto eficiente, adecuado, en proyectos rentables, precisamente por el tema de la recuperación económica. Entonces, el gran perdedor ha sido el gasto de infraestructura, porque entre que el gobierno tiene que pagar obligaciones y endeudamiento y está muy comprometido políticamente con estos programas sociales, estamos dejando de invertir en ampliar la capacidad económica y en un gasto que puede digamos, apoyar o impulsar junto con la inversión privada la generación de empleo en México, que es tan importante en este momento. Mencionas que el gran perdedor es infraestructura pública, pero también pudiera quedar en segundo lugar salud, en tercer lugar educación. ¿Cuáles han sido estos grandes perdedores actualmente? Sí, en salud, bueno, sí hubo un aumento en relación al año pasado. Bueno, en 2020 hubo un aumento en relación a 2019 y es un gasto que vemos que tiende al subejercicio, a pesar de que se asignan recursos, sí tiende al subejercicio, es decir, a no gastarse lo que estuvo enteramente aprobado, y desde luego es un gasto que si lo comparamos internacionalmente, pues México gasta muy poco, mientras por ejemplo Chile gasta 5 puntos del producto en salud, México está gastando entre el 2.5 y el 2.8%. Entonces en realidad pues estamos muy abajo incluso de países de desarrollo similar como lo es Chile, y pues los organismos internacionales recomiendan que un país, para garantizar el derecho a la salud, gaste 6 puntos del producto. Entonces estamos gastando muy poco, y lo que ha sucedido es que en un sistema con bajo presupuesto, de ya estructuralmente hablando, pues la pandemia vino a acaparar muchos de estos recursos, y lo que ha sucedido es que se ha desamparado la atención de otros padecimientos que también conllevan riesgos de mortalidad, como es el caso de las enfermedades crónicas, de, por ejemplo, diabetes, cáncer, y también se ha descuidado la atención del embarazo. En promedio, las consultas médicas de estos padecimientos han caído alrededor de 40%, cayeron en 2020 en relación a 2019. Entonces, sí tenemos un serio problema, tenemos un riesgo de que la crisis de salud sea muchísimo más compleja que la que define nada más la pandemia. ¿A qué conclusiones llegaste al término de este análisis que se realizó respecto a estos programas sociales, contrastándolo con el presupuesto, con la eficacia que se ha tenido? ¿Cuáles son las claves y las recomendaciones que tendría que tomar en cuenta el gobierno federal en el momento de tomar las decisiones? Mira, yo creo que es importantísimo no solamente las recomendaciones para el gobierno federal,
Es también para esta nueva legislatura, en donde hay una nueva composición política, es indispensable crear mecanismos de etiquetación, es decir, etiquetas para que se garantice el gasto en ciertas prioridades y se garantice el cumplimiento de los derechos humanos en México. Lamentablemente no tenemos la madurez institucional para digamos, provocar discusiones informadas sobre la asignación del presupuesto entre diversas autoridades. Entonces se requiere que la ley diga cuánto tiene que tener la salud en México y cuánto debemos invertir en por ejemplo, en ese importante sector, ¿no? Porque si lo dejamos a los momentos electorales y todo, pues ya vemos que las preferencias son otras, las de las autoridades. Entonces tenemos que garantizarlo. Es importantísimo para levantar la calidad del gasto público. Es decir, no basta con las reglas de operación que incluso se han implementado hasta ahora precisamente en búsqueda de esa cuestión de eliminar la opacidad y la cero transparencia, sino falta todavía más en esa materia y trabajo por parte de los legisladores en ese aspecto. Sí, o sea, las reglas de operación me parece que lo que ayudan es a que un programa opere mejor. Yo creo que hay que seguir trabajando en la calidad de esas reglas, pero lo que tenemos que garantizar es que recursos suficientes del presupuesto lleguen a gastos prioritarios como es el gasto de salud. Porque el día de hoy a veces, te digo, se incurre en subejercicios y no hay una rendición de cuentas. Entonces ya no podemos dejar que el gasto en salud esté en subejercicio o no se gaste lo suficiente. Tenemos que garantizar que llegue una cantidad adecuada al sistema de salud y eso se requiere una etiquetación, es decir, etiquetar la cantidad que tiene que haber, porque no puede quedar a la toma de decisiones que ya vemos que no es efectiva para ese fin. Bien, pues ahí está el tema sobre la mesa, tiene que ser atendido por parte de nuestras autoridades, de nuestros legisladores, para que esto pues simplemente no se salga de control. Están allí los datos duros más allá de los mensajes. Mariana Campos, muchas gracias por tu participación en este mediodía. A ti.